Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gente, luego de ver absoluto cine de dinosaurios, vamos a ver un video de David Tosenko. Un video del David Chenko en top 6 mayores misterios de los polos. Hagan sus apuestas. Yo digo que la mitad son verdad, no puedo decir esas cochinadas al principio del video. Pero ustedes se estarán imaginando qué iba a decir. Ahora la pregunta es, chat, hace mucho no les pregunto, ¿qué almorzaron? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el día? Espero que hayan almorzado bastante bien. Yo disfrutaré este video. Vamos. Los polos, es decir, el Ártico y el Antártico, son de los lugares más inhóspitos y Nuestro fascinantes de la vasco Tierra. favorito. Un páramo blanco de viento cortante, cubierto de una capa kilométrica de hielo, rodeados por océanos congelados y sometidos a temperaturas extremas. No por nada estos territorios esconden bien sus secretos. Tan solo mencionar la palabra Ártico o Antártico ya se nos llena la cabeza de expediciones trágicas a los confines más aislados del planeta Tierra. Como no, lo inhóspito y aislado de estos lugares los convierte en el caldo de cultivo perfecto para toda clase de misterios. Desde criaturas legendarias que acechan bajo el hielo, hasta fenómenos que la ciencia aún intenta explicar. Sí, A fin de cuentas, los polos nos recuerdan que hay mundos en nuestro propio planeta que permanecen ocultos, y que la línea entre realidad Uy, ojalá y veamos leyenda ese del a barco veces encallado, vuelve ¿cómo se difusa. llamaba? Así que en el vídeo de hoy, acompañadme a explorar Ay, se 6 me casos olvidó el misteriosos del- en estos territorios remotos. Ay, y a que tiene una descubrir serie que es por qué re los polos siguen buena, siendo de uno de los terror. mayores enigmas del planeta. Hasta cierto punto podéis considerar este vídeo como un especial Navidades. No os robo más el tiempo. Equiparos vuestras mejores ropas invernales y Que adentrémonos viéramos en de las terror. regiones No creo polares, que veamos a The los Blue, bordes del es muy Atlas, genérico. los confines del mundo. No sé qué es lo que vamos a ver exactamente. Es que puede ser de todo. Podríamos hablar de los criptios, ¿no? Tipo como el Ningen o cosas así. O hablaremos de avistamientos reales. Está complicado, ¿no? En el siglo XIX, Britania gobernaba los mares. La marina británica alcanzaba No. todos los rincones de la No, tierra. no. Fuese cual fuese la costa, allí se podría presentar cualquier día la Royal Dime que no me van a bañar, weón. Navy. Ciertamente ese país de tenderos, como le llamaba Napoleón, demostró que quienes Dime que controlaban no. las olas controlaban el Dime mundo. que no, En esta no, época de no. dominio, los británicos comenzaron a trazar No. nuevas rutas para hacer sus viajes más No. rentables. Una de estas nuevas rutas doradas no era otra que el Paso del Noroeste. Esta teórica ruta tenía como objetivo rodear el Ártico canadiense y salir al Pacífico Dime que por el no. mar de Bering, todo con el objetivo de agilizar las rutas con Asia. El gobierno británico veía con buenos ojos esta empresa, así que en el año 1845, dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron hacia el Ártico bajo el mando del capitán Sir John Franklin. Ya se había intentado con el ¡No puede ser! Literalmente tiró uno. Preparen el Uno jabón al con azar, olor a limón. weón. Uno de los 500 que pudo haber dicho. Uno lo tiró al azar. Y no solamente le atiró, sino es el primero. Oh, me cago en la puta, santos mofletes, weón. No puede ser. No, me van a bañar, weón. ¡Me van a bañar! De paso, afírmense, esta weá va a ser cine, ¿eh? Oh, no puede anterioridad ser. trazar esta ruta, pero todos los intentos habían fracasado, pero esta vez se creía posible. En una época de avances navales, estas dos naves poseían lo más avanzado en tecnología naval, Dios. un motor de vapor interno que propulsaba una hélice, lo cual permitía que la embarcación no estuviese totalmente condicionada por el viento, algo revolucionario para la época. Esta no era una expedición cualquiera, la ciencia se antepondría al hostil ártico. La expedición partió con aire triunfante el 19 de mayo de 1845 de Greenwich, Inglaterra. El 26 de julio los barcos llegaron a St. John's, en Terranova, último punto de contacto con el continente antes de dirigirse al Ártico. Las últimas noticias de las dos embarcaciones La razón provenían de de la sus obsesión de avistamientos por Francia parte de unos de dicho balleneros canal. que juraron Esporo haberlas visto en España se agosto estaba ancladas en la bahía de beneficiando mucho de Panamá y la Patagonia. Entonces, por supuesto, ellos querían su propio paso fácil hacia el Pacífico. Oh, y ahora van a ver cómo. ¡Dejen de bañarme, chat! ¡Cállense! Baffin, esperando mejor tiempo antes de adentrarse en el paso del noroeste. A partir de ahí, silencio. Nunca se recibieron nuevas noticias directas de la expedición de Franklin, pero lo que encontraron expediciones posteriores, algunas tan recientes como los hallazgos de 2016, nos hablan del trágico destino de las embarcaciones y sus marineros. Verga. Podemos especular que la expedición no consiguió avanzar tan rápido como pensaban, o que el invierno ártico se adelantó. El caso es que un buen día los marineros despertaron y se dieron cuenta del horror. El océano se había cerrado a su alrededor. El hielo los había atrapado. No había forma humana de liberar las naves. Frente a ellos, la única esperanza era aguantar el invierno ártico, a la espera de la primavera. Es decir, tendrían que enfrentarse cara a cara con la noche eterna del Polo Norte, con víveres limitados y con el motor de vapor de los barcos como única fuente de calor.
Imagina ver un día ponerse el sol por el horizonte para no volver a verlo por 4 meses, contando cada lata, cada kilo de carbón, siendo plenamente consciente de que cuando todo eso se acabe, Atrapados estás en el muerto. frío Pero extremo. los oficiales a cargo de la expedición habían sido precavidos. Contaban con víveres y suministros de sobra en caso de que algo como esto ocurriese. Obviamente la huida era imposible. Pero de paso aprovecho de en serio recomendarles la serie de terror que básicamente va de este caso. Estamos viendo el punto de vista de los marineros y aparte le meten un poco de paranormalismo y créanme que es puto cine, weón. Es puto cine. Ahora, uff, el caso real es una tragedia. Incluso manteniendo una marcha constante en línea Pero recta hacia el sur, interesante. morirían mucho antes de ver ni siquiera un arbusto bajo. Es decir, el plan era esperar. Eso sí, esperar en uno de los lugares más hostiles del planeta. Las temperaturas en invierno en este lugar pueden alcanzar los 60 grados bajo cero. Existen testimonios de la época, de balleneros o marineros, a los que les explotaron los dientes dentro de la boca debido al contraste de la temperatura al aspirar el helador aire. Cualquier pedazo de piel expuesto a estas temperaturas se resquebraja, como si fuera de papel. Las narices, los párpados, los labios, las orejas, todo ello se cae a pedazos. En el Ártico, el aire, el viento, la humedad que congela los huesos, ¡Esta es la serie, todo Lemao! quiere matarte. Mejor dicho, este lugar no es para los humanos. Pero parece ser que el plan no salió como esperaban. Aquel año fue notoriamente frío, es decir, la primavera no trajo consigo un retroceso de la capa de hielo. Según las anotaciones encontradas en los cuerpos de varios marineros, enterrados en las islas del norte de Canadá, los barcos estuvieron 1 año y medio atrapados en el hielo. Del mismo modo, en las anotaciones se apuntaba que los hombres empezaban a desaparecer uno a uno, y que el mismísimo capitán Franklin había muerto. No se sabe con exactitud cuál fue el destino final de los 130 hombres, pero los restos arqueológicos encontrados nos muestran el horror. Fuese lo que fuese que se desarrolló en aquellos barcos fantasma, la situación se convirtió en un sálvese quien pueda. Diferentes grupos enfrentados con oficiales con diferentes opiniones tratando de salir de aquel infierno. Los restos encontrados años después muestran signos de inanición y cuerpos dispersos, como si el hielo mismo los hubiese reclamado. Algunos hombres se habían alimentado los unos de los otros para sobrevivir. Las marcas de cortes en los huesos son claras señales de canibalismo. Otros parecían haber vagado perdidos sobre el hielo por millas, utilizando trineos improvisados para tratar de llegar a mejores terrenos al sur, pero nunca llegaron a su destino. A lo máximo que llegaron estos desesperados es alcanzar las islas del norte de Canadá, rocas desnudas de aspecto alienígena donde nada crece. Los enterramientos en estas islas lo dejan bastante claro, pero fueron los análisis de los cuerpos los que mostraron un terrible detalle. Los análisis indican un envenenamiento por plomo, seguramente debido a contaminación de los alimentos en las latas. Esta intoxicación ataca directamente al cerebro, provocando brotes de violencia, comportamiento errático y alucinaciones. Una mezcla explosiva para los marineros que se encontraban ya de por sí en una situación desesperada. Solo podemos imaginar qué es lo que los marineros afectados veían en la oscuridad ártica, esperando a que se separasen de los barcos encallados. A pesar de que los hechos que se desencadenaron en el Erebus y el terror son pura especulación, los restos de las naves y el reguero de cuerpos son un recordatorio de que la naturaleza en su forma más extrema puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Franklin y su tripulación se convirtieron en leyenda, pero no por heroísmo, sino por la silenciosa y terrible fuerza de un mundo que devora a quienes se atreven a desafiarlo. Una de las mayores tragedias de las expediciones árticas se queda aquí. Dios. Y de paso el monstruo de la serie Sufriendo los vientos de invierno, anhelando sueños de primavera. Jorge R.R. Martínez, termina de escribir tus libros. De paso. Pero no, viejo, putas durísimo, weón. El monstruo de esta mierda tiene un diseño pero increíble. Es como un oso polar humanoide. Terrible, extraño, weón. Les gustará, weón. Les gustará. Porque esas escenas que vieron de que se ponen el catalejo y se les pega la piel del ojo al acero y se les arrancan. Y luego se lo intenta quitar de la mano y le arranca la carne de la mano. Oh, viejo. En las vastas llanuras heladas del Ártico, donde solo el cortante viento emite sonido, algunos habitantes han reportado desde hace décadas un fenómeno inquietante. ¿No será de la nada, mientras realizan alguna actividad, llega a sus oídos un sonido estridente. No jodas, ¿en serio? ¿También tenía razón con esto? Difícil de localizar. No se trata de algo momentáneo. Este sonido puede durar horas o incluso días. Los testimonios comentan que dormir se hace imposible. Es como si un insecto se hubiera colado entre sus oídos. Como un motor lejano, un transformador eléctrico o un avión que nunca llega a pasar. No, ¿qué es esto? No todos pueden oírlo, y quienes sí lo perciben aseguran que no proviene de una dirección clara. El sonido parece atravesar el cuerpo, más que llegar a los oídos, lo que provoca sensaciones de inquietud, insomnio, dolor de cabeza o ansiedad. Ya atinale a los números de la lotería y no al video. En comunidades no creo que sea de Canadá, Bloom, esto es otra cosa. Alaska y Siberia, este zumbido ha sido motivo de preocupación desde hace décadas.
A este fenómeno se le conoce como el zumbido ártico. ¿Sí, Se viste? manifiesta generalmente por debajo de los 100 hercios. Una de sus Desbáñenme. características más llamativas es que no siempre puede ser registrado por instrumentos convencionales, aunque sí es percibido por un porcentaje reducido de la población. Muchos son los que realizan la conexión del zumbido ártico con un fenómeno más amplio conocido como the hum. Sin embargo, el entorno ártico añade factores únicos que podrían explicar su aparición. Una de las hipótesis más aceptadas señala los fenómenos naturales de baja frecuencia, como el movimiento de grandes masas de hielo, el crujir de glaciares o las vibraciones generadas por el Pues sí, océano eso tiene al interactuar sentido. con la plataforma de hielo. Tendría Estos sonidos sentido. pueden viajar largas distancias debido a la densidad del aire frío, que permite una mejor propagación de las ondas sonoras. Otros comentan que este fenómeno es debido a la actividad geomagnética y electromagnética. El Ártico es una región con alta incidencia de perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, especialmente durante tormentas solares. Estas perturbaciones generan ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Algunos científicos plantean Y que, esta bajo vez te ciertas salvaste, condiciones, le echa estas tierra ondas con pueden limón. inducir a vibraciones en estructuras naturales o artificiales, produciendo sonidos audibles indirectos para el ser humano. Aunque esta teoría aún no está en investigación, resulta consistente con la coincidencia entre el zumbido y eventos geomagnéticos intensos. Pero hay quienes comentan que el sonido no proviene de la estratosfera, sino de las profundidades, como si en los oscuros abismos árticos hubiera algo generando este sonido. Esto tendría relación con el caso del pitido submarino de Nunatak, Canadá. En el año 2016, ¿De los nuevo nativos de en esta aislada Canadá, región del cabrón? Ártico comentaron escuchar un sonido perturbador que atravesaba el hielo. Según los habitantes, este sonido ahuyentaba la fauna autóctona. Aquel verano de 2016 casi no aparecieron cetáceos en la región. Las autoridades canadienses realizaron una investigación, tratando de averiguar si se trataba de actividad de alguna compañía minera, submarinos, sonares militares. Ninguna de estas hipótesis resultó cierta. No hay ninguna solución definitiva a este fenómeno. Simplemente Tal se vez trata de un ese año suceso sin solo se fueron de explicación, una anomalía que vacaciones. se detuvo tan súbitamente como empezó. El misterioso zumbido del Ártico se queda en este puesto. Qué raro. Creo que había escuchado de lo del zumbido en Ártico en alguna otra parte. No puedo recordar en dónde, bro. Pero es que... A ver, es un zumbido, ¿no? Por lo menos así lo escribe David Senko. Pero en inglés dijo que se llamaba The Humming. O sea, no me lo imagino... Ay, disculpen. No me lo imagino exactamente como un zumbido, entonces. Me lo imagino más como un... Ahora, ¿sabes qué da miedo? Porque claro, escuchar un humming, ¿no? En medio de la nieve y la desolación debe ser aterrador, ¿no? ¿Quieren algo súper simple pero a la vez por lo menos 20 veces más aterrador? Escuchas el constante, ¿no? ¿No será que tenían los oídos dilatados por el frío? ¿Quién sabe? Pero claro, imagínate eso y de la nada empieza a tener ritmo. Te cagas sobre en medio de la nieve y el hielo. El extremo norte de la península escandinava es uno de los lugares más bellos y a la vez hostiles del continente europeo. Formando parte del círculo polar, esta región helada cubierta de densos bosques es un entorno ideal para presenciar las auroras boreales, pero también se trata de un lugar idóneo para perderse y en el que se pueden alcanzar los 40 grados bajo cero en invierno. Es en la región de la Laponia finlandesa donde nos encontramos nuestro siguiente misterio. ¿Finlandia? En los años 30 del siglo pasado se dio un conflicto armado entre Finlandia y la Unión Soviética. ¿No será conocido lo como de la las Guerra de Invierno. pieles La guerra desolladas? fue relativamente breve, unos 3 meses de duración, y acabó con una victoria soviética. Aún así fue una victoria pírrica para los soviéticos. Las bajas que sufrieron estaban completamente desproporcionadas. ¿verdad? Simplemente el ejército rojo no estaba pensado para combatir en estas condiciones. El equipamiento invernal era insuficiente, la logística fallaba constantemente, y las columnas de soldados y vehículos avanzaban por carreteras estrechas, lo que les hacía vulnerables a las emboscadas. En contraste, los finlandeses conocían perfectamente el ¡Sí, terreno y mojaija! supieron explotarlo con tácticas flexibles y movilidad ligera. Lo más terrible, como no, era el frío y la oscuridad. En ciertas batallas, miles de soldados soviéticos murieron de frío, por no tener la equipación adecuada. En el conflicto se registraron temperaturas de 43 grados bajo cero. En algunas unidades, el 10% de sus integrantes murieron por congelación incluso antes de cruzar la frontera finlandesa. Los soviéticos estaban cayendo como moscas en estos bosques boreales. Pero en una Brutal a unidad en cagar, concreto ¿eh? ocurrió algo antinatural incluso para las condiciones excepcionalmente brutales del conflicto. veamos, ¿no? El Grupo 14 del Ejército Rojo pretendía atravesar la parte norte del país con el objetivo de tomar las poblaciones de esta zona. Se trataba de una de las regiones más abruptas del país, una barrera forestal casi impenetrable. Pero claro, esto también quería decir que no estaría tan bien defendida como la frontera sur del país. Los soviéticos se adentraron en los bosques de la noche perpetua con la esperanza de flanquear las defensas finlandesas. A medida que se adentraban más, el ejército se dispersaba más.
Lo que antes eran largas columnas de soldados se convirtieron en grupos separados con apenas contacto los unos con los otros. Los soviéticos interactuaban con los lugareños de los pequeños poblados de la región, buscando refugio o suministros para hacer frente al feroz frío. Se dice que en el pueblo de Ivalo, varios locales comentaron que no era buena idea acampar en el bosque, que lo mejor sería que siguieran por la carretera principal y acampasen en una explanada de las afueras del pueblo. Que sí es lo de Los las soviéticos pieles. hicieron caso omiso a estos consejos, Por favor. creyendo que el aviso era un engaño para que los rusos se dirigiesen por una carretera rodeada de denso bosque, siendo blancos perfectos para una de las típicas emboscadas finesas. Así que los diferentes grupos establecieron campamento en el interior del bosque de Ivalo. No se sabe con exactitud lo que ocurrió en el bosque, lo que sí sabemos es el resultado. El ejército finlandés fue informado por parte de los habitantes de la presencia de una unidad soviética acampada cerca de Ivalo, así que los finlandeses se prepararon para interceptarlos. Les llegaron informes de disparos en el bosque. Ya había comenzado un combate. Puede que una avanzadilla de guerrilleros finlandeses se les hubiera adelantado. Pero cuando llegaron a la posición, lo que se encontraron fue una escena sacada directamente del infierno. ¡No! Un bosque de cadáveres. Una alfombra de nieve roja donde descansaban cientos de soldados soviéticos congelados, en todo tipo de extrañas posiciones, la mayoría de ellos mutilados. Por unos momentos los finlandeses pensaron que ese fue el resultado del ataque de algún tipo de animal, como una manada de lobos o de osos. Pero siendo realistas, estos animales podrían acabar con algún pequeño grupo de soldados solitarios. ¿Pero contra cientos de soldados armados? Del mismo modo, por muy mala puntería que tuvieran los soldados, deberían haber encontrado alguno de los animales muertos junto a los soldados. Pero es entonces cuando los finlandeses encontraron algo que tiraba la teoría del ataque animal por la borda. Una imagen horripilante que es la prueba definitiva de este suceso. Una piel completa de un soldado soviético colgando de un árbol. Esto no era obra de ningún animal. El suceso conocido como el monstruo de Ivalo sigue siendo uno de los mayores misterios de las latitudes boreales de Europa. El ejército finlandés... Fuera de chiste, ¿qué piensan que pasó aquí, bro? Yo no tengo puta idea. Tipo, ustedes saben que yo soy la clase de persona que... Dejen de intentar bañarme, mierda. Ustedes saben que yo soy la clase de persona que intenta buscarle la lógica a esta clase de chingaderas, pero te juro que no se me ocurre. Te juro que no tengo respuesta, weón. Dios santo. Tipo, es que si hubieran sido personas o animales, habrían restos, ¿no? ¿Cómo todo el ejército no va a haber dañado o matado a mínimo una persona, weón? ¿Sabes? Es raro. Lo único que me imagino es que tal vez era de noche, se confundieron, se armaron tiroteos entre ellos y se mataron todos o algo. No recibió ninguna noticia de que los guerrilleros de la zona se hubieran enfrentado con los soviéticos. El alto mando finlandés también les remarcó que eran la única compañía presente en la región de Ivalo. Esto no era obra de los suyos. Hay quienes apuntan que al quedarse sin suministros los soviéticos enloquecieron y comenzaron a matarse los unos a los otros. No sería el primer caso de los soviéticos recurriendo a medidas desesperadas como el canibalismo debido al terrible frío y la falta de suministros. Este destacamento en concreto tenía todavía suministros de sobra. Los lugareños comentaban que no era la primera vez que ocurrían casos como este en los bosques de la región. Se trataba de algo relativamente común. Todos los cazadores curtidos de la zona tenían alguna que otra historia extraña. Aún así, el caso se archivó como un grupo de soldados soviéticos que se volvieron locos en el bosque de Ivalo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que se trata de un caso que de verdad hiela la sangre. Cierto, cierto, o sea, lo del tiroteo por error tendría sentido si no fuera por las pieles, todo es cierto, o sea, es que no sé, ¿cómo? ¿Por qué? Oh. Esta es de esas cosas que en verdad haría lo que sea para poder ver qué pasó, bro. En verdad me da demasiada curiosidad, me encantaría ver qué chingados llegó a pasar ahí, weón, imagínate, weón. Dios. Fue Simo Haija, claro. Oh. Los inuits, erróneamente llamados esquimales, son una de las culturas más duras del mundo. Estos nativos del Polo Norte llevan miles de años viviendo en el que probablemente es el entorno Sé que más la hostil gracia de en el tus que el ser humano reacciones se es haya que instalado. hables, Y aunque pero hoy a en día este cuenten paso con no todas las habrá comodidades suficiente modernas, agua para la el verdad es baño que que siguen te llevando darán. un modo de vida que no se aleja demasiado de cómo vivían sus ancestros. Este sigue siendo un pueblo que conoce el infierno ¡Grande blanco la como la palma de su mano. pijama! Saben apreciar la belleza de este lugar, pero también sin ninguna duda sus peligros. A partir del invierno boreal, el océano Ártico se congela, creando la masa flotante de hielo que todos conocemos, la banquisa. Esta masa flotante es clave para los animales del Ártico. Los osos polares vagan sobre esta superficie para cazar presas, y muchos peces, focas y crustáceos forman una cadena trófica que arranca de las algas que crecen bajo el hielo. Los inuits no son una excepción.
Llevan desde siempre aventurándose en el mar congelado en busca de recursos para pasar el invierno. Entre todos los pueblos inuit que habitan el círculo polar ártico se comparte un relato folclórico idéntico en todos los casos. Es el monstruo En los que roba relatos cuenta la niños. existencia de criaturas que acechan bajo esta capa de hielo, esperando a que algún inocente se acerque demasiado a uno de estos agujeros en el hielo. Reciben muchos nombres dependiendo de la región. Puede que el más conocido sea Kalupalik, un ser acuático de aspecto de pez antropomorfo que Sí, roba niños conozco mientras nadie este, está mirando, he visto arrastrándolos arte a de las esta oscuras chingadera. aguas árticas. En principio, estos relatos pueden parecer una forma de explicar la desaparición de gente que cayó al agua por uno de estos huecos en el hielo y nunca volvió a emerger, además de ¡Qué tener como cabrón objetivo más principal feo! advertir a los más pequeños de los peligros de estos Sí, viste, ahí océanos está el ladrón congelados. de niños. Pero hay quienes señalan algo más. Puede que en realidad los inuits no adviertan a sus más jóvenes sobre los peligros de caer por accidente en el agua, sino del peligro de asomarse en estas grietas. Yo tengo la teoría de que fue un grupo de por lo que habita personas ahí. que hicieron No que me los refiero a soldados se criaturas mataran entre sí y luego le arrancaron las pieles. Gente que viva en ese lugar sabrían cómo hacerlos volverse Es locos que hasta y eso salir suena muy ilesos si trabajan en trabajado, bro. equipo. Eso suena muy raro. sobrenaturales, sino los auténticos depredadores del Ártico. Es la teoría del depredador invisible. Porque en estas aguas frías y oscuras del norte se desliza una sombra antigua, una criatura que en principio parece lenta y pacífica, pero que en realidad se trata de un depredador encubierto. ¿No será el niño? El tiburón boreal, también ¡Oh! llamado tiburón de Groenlandia, es un escualo de lo más singular. Se trata de los únicos tiburones que pueden vivir en las heladas aguas árticas durante todo el año. También se trata de los vertebrados más longevos, con estimaciones que indican que este animal puede vivir hasta 400 años. Los mayores ejemplares pueden superar los 6 metros de longitud, es decir que estos tiburones no tienen nada que envidiar a otros más famosos como el gran tiburón blanco. Pero a diferencia del agresivo método de caza del gran blanco, el tiburón boreal es lento, nadando por lo general a 3 km por hora. Aún así, esto no le convierte en un cazador menos eficaz. Dentro de los estómagos de estos tiburones se han encontrado todo tipo de restos: bacalao, focas, morsas o incluso restos de renos y osos polares. ¿Renos? Sí, habéis oído bien. Osos A ver, polares. no creo que los maten, Como no, pero dentro del mueren estómago en de el estos agua, ¿no? tiburones también se han encontrado restos humanos. En principio, muchos podrían pensar que se trata de un carroñero, Ah. que simplemente arremete con todo tipo de restos que acaban en el mar. En XD. algunos casos esto puede ser cierto, el olfato de este tiburón es prodigioso. Pero ocurre una cosa: mientras la mordedura de otros tiburones dejan como resultado unos tajos como de cuchillo, la mandíbula del tiburón boreal, rematada en pequeños dientes, se parece más a una cuchara de helado, una cicatriz Bro, es perfectamente como una super circular. sierra, what the El fuck. tiburón muerde con sus potentes mandíbulas y arranca un trozo perfectamente simétrico. Se han visto ejemplares de beluga y otros cetáceos con estas inconfundibles marcas. Pero como este tiburón lento es capaz de atacar a criaturas ¡Verga! rápidas y activas. La respuesta es emboscada y paciencia. Se teoriza que estos tiburones pueden esperar pacientemente cerca de los respiraderos, huecos en el hielo que permiten respirar a los mamíferos marinos, esperando a que alguna víctima salga a respirar. Y mientras la presa está tranquila tomando una bocanada de aire, el tiburón se acerca desde la penumbra y es entonces cuando se cobra su recompensa. Pero aparte de esto, Viejo, ver el eso tiburón sería boreal tiene increíble. otro as bajo la manga. Estos animales son ciegos. Esto es debido a un parásito ocular que se incrusta en la córnea y se alimenta de los ojos del tiburón. Se trata de una especie de copépodo que ha evolucionado específicamente para parasitar a estos tiburones. ¿Por qué? Ahora bien, estos parásitos dejan ciego al tiburón, pero en estas oscuras aguas los escualos no necesitan ver, simplemente oler y sentir las vibraciones. A cambio, estos copépodos le dan la habilidad de la bioluminiscencia. Estos parásitos oculares brillan con una luz azul verdosa. ¿Qué? Hay quienes postulan que esta bioluminiscencia puede actuar a modo de cebo, para atraer a presas hacia un misterioso resplandor que ¡Ah, proviene de un cabrón! feroz depredador. Es decir, que hasta cierto punto podríamos considerar esto una relación mutualista. Aún así, esta Tiburón teoría no ha sido linterna. comprobada al 100%. En caso de que esta técnica de caza fuese cierta, uno puede imaginarse a un niño inuit acercándose a uno de estos respiraderos y siendo sorprendido por un resplandor azulado. El niño con curiosidad se acerca para ver qué es esa luz que proviene de lo profundo, para que en un abrir y cerrar de ojos el tiburón boreal salte y agarre a su víctima. Lo peor es que en el caso de las presas más pequeñas, estos tiburones se alimentan utilizando una técnica conocida como succión. Básicamente, las absorben enteras, sin ¿Qué? masticar. Prueba de ello son las pequeñas focas enteras que se han encontrado en el interior del estómago de uno de estos monstruos. Un niño humano podría tener este horrible destino perfectamente. Pero por ahora, la teoría del depredador invisible sigue siendo un misterio. Una cosa es segura: no acercarse al agua de la banquisa ártica sigue siendo uno de los consejos más expandidos del pueblo inuit. Bro, iba a tirar algún chiste de jaja, se la traga como tu mamá, pero... ¡Dios! Dios, el cabrón se atraganta con focas enteras, weón. Claro, por eso es el ladrón de niños, porque los adultos pueden defenderse, pero... Imagina estos niños, weón. Literalmente el santo bocado, weón. ¡Oh! ¡Jueputa! Mira, no te voy a mentir, de todo lo que conocía del tiburón... De nuestro querido tiburón ancestral...
Yo no me esperaba eso. Yo siempre pensé que eran como la clase de animal que vive en las profundidades y pues viven de una manera tan longeva. No porque, no sé, su metabolismo sea lento, sino que, o sea, no, eso es lo que esperaba. No esperaba que fueran depredadores tan activos, weón. Tipo, yo no esperaba que para empezar no esperaba que pudieran comer nada. En un momento hasta tiene cara de tiburón vegano. Se ve buena gente. Y lo de los ojos es como... Tipo, ¿quién creó esto, weón? ¿Quién creó esto, weón? Dios mío, weón. El tiburón con el lana masivo. Tengo miedo. Oh. Solo por un pequeño descuido y un niño se va. Exactamente. Tal vez por eso Piyama era tan ruda, weón. Para mí que canónicamente peleó con uno de estos, weón. Estaría durísimo. Ay, Dios mío. A ver, espérate. Hablé buenísimo el que comentó lo del ladrón. No se me escase. Oh, vaya, con mucho cuidado, en serio, viejo. Cierre todo con llave, tengan muchísimo cuidado. Deje de estar en el stream y preocupe de cuidar su casa. Diablos. Creo que es la definición de que la experiencia existe también en el reino natural, ¿no? Dejemos de lado el Polo Norte para viajar a su opuesto, el Polo Sur, el continente perdido, la Antártida. A diferencia del Ártico, que se trata de una masa de hielo flotando sobre el mar, la Antártida es un verdadero continente. Bajo una capa kilométrica de hielo se mantiene una Juan y Dios superficie me dijo rocosa que que son los este era restos una del de las continente criaturas mesozoico beta de Gondwana. Australia, Esta pero se barrera de escapó hielo y nos ahora impide vive en estudiar el detalle Ártico. el continente Dios no quiere antártico. intentar A lo largo de los recuperarlo. años se han realizado hallazgos increíbles que de verdad dan en qué pensar. En el año 2006, el satélite de la NASA conocido como GRACE estaba realizando un barrido de la Antártida, estudiando las variaciones del campo gigantesca, gravitatorio ¿no? terrestre en el extremo sur del planeta. Es entonces cuando el satélite detectó una anomalía, como si en cierto punto el campo gravitatorio cambiase bruscamente. Los escáneres revelaron un mascón colosal debajo de la capa de hielo kilométrica de la Antártida. Mascón es un acrónimo proveniente de la palabra inglesa mass concentration, que hace referencia a una acumulación inusualmente densa de material en la corteza terrestre. Estos mascones se asocian con cráteres creados por impactos estelares, y el cráter subglaciar que encontraron no era otro que el mayor cráter creado por un impacto estelar en la Tierra. El cráter de la Tierra de Wilkes es una herida monstruosa en la superficie terrestre. Estamos hablando de un cráter de 500 kilómetros de diámetro, el resultado de un choque apocalíptico. Por comparar, el cráter de Chicxulub en México es el resultado del asteroide que acabó con los dinosaurios navianos hace 66 millones de años y mide 180 kilómetros de diámetro. Y si este último impacto fue el causante de la terrible extinción de finales del Cretácico, ¿qué pudo causar el asteroide que dejó semejante cicatriz en la Antártida hace cientos de millones de años? No se ha realizado una investigación a fondo del cráter, más que nada por su difícil acceso y por estar cubierto por una capa de varios kilómetros de hielo, pero las estimaciones de edad sitúan a la formación en torno a hace 250 millones de años, aproximadamente en el límite entre el periodo Pérmico y el Triásico. Esta época coincide con la gran extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento de extinción más severo registrado en la historia de la Tierra, donde desapareció gran parte de la vida. Estamos hablando de la desaparición del más del 90% de todas las especies terrestres. En la paleontología generalmente a este evento de extinción se le asocia con el vulcanismo extremo del hemisferio norte, que fue básicamente poco a poco envenenando y calentando el planeta hasta hacerlo prácticamente inhabitable, a lo largo de 1 millón de años. Pero el cráter de la Tierra de Wilkes es un indicio que no se puede pasar por alto. Algunos científicos han sugerido que este impacto podría haber sido la razón principal de la extinción, mientras que el vulcanismo extremo fue un efecto secundario del impacto. Para hacernos una idea, se calcula que la energía liberada por este impacto tuvo que ser cercana a los 10.000 millones de megatones. Por comparar, la bomba nuclear más potente que conocemos, la bomba Tsar, tiene una potencia de 50 megatones. Es decir, este impacto liberó casi 200 millones de veces más energía que la bomba Tsar. Por otro lado, sería 80 veces más potente que el impacto de Chicxulub, del Cretácico, un resplandor 130 veces más brillante que el Sol, alumbrando todo el hemisferio austral. Este impacto fue tan gigantesco que probablemente afectó a la corteza terrestre, desencadenando el efecto dominó sísmico que acabaría con la ruptura del supercontinente de Gondwana a lo largo de millones de años, separando a Australia y la Antártida. Básicamente fue tal la magnitud del impacto que partió un continente en dos. Pero a pesar de todo, las pruebas son inconcluyentes. No se han logrado analizar directamente los estratos del cráter, para asegurar que efectivamente el cráter de la Tierra de Wilkes es la causa de la extinción del Pérmico-Triásico. Aún así, debajo del hielo antártico descansa el resultado de un evento monstruoso, un suceso que parece ser cíclico en la historia del planeta. Un recordatorio de que allí afuera, cruzando el vacío, hay una Ahí están o varias las balas montañas de la que locura, llevan nuestro Will. nombre. A ver. En este primer puesto nos encontramos lo contrario al puesto anterior, otro de los misterios que oculta el hielo de la Antártida.
Solo que esta vez no se trata de la marca de la muerte, sino de una cápsula de la vida. ¿Qué? El lago Vostok, uno de los mayores enigmas de la Tierra. No, sí, Durante este sí lo millones de recuerdo. años este lago ha permanecido sepultado Bien, no bajo vimos casi de 4 Blob, kilómetros ese de quemado. hielo, intacto, una reliquia aislada del resto del mundo. Qué El lago loco. Vostok lleva entre 15 y 25 millones de años enterrado. Sí, a pesar de encontrarse en estas altitudes, este lago antártico todavía mantiene agua líquida. Y no estamos hablando de un pequeño lago, sino de una bolsa de agua líquida de 250 kilómetros de diámetro. Su existencia fue revelada en los años 90, no por ¿Qué hay casualidad, abajo? sino por ecos extraños en los radares, señales que indicaban algo imposible, un volumen gigante de agua líquida en el corazón del hielo antártico. ¿Cómo puede existir un lago en un lugar donde las temperaturas descienden por debajo de los menos 50 grados? Simple, la respuesta está en la Tierra. El calor interno del Cosas planeta, térmicas, ¿no? atrapado bajo una presión colosal, mantiene el agua líquida. Y Oh. entonces surge la pregunta, ¿hay algo vivo ahí abajo? En el ¿Es? hielo extraído justo encima del lago, los científicos han encontrado rastros de ADN microbiano, muy probablemente perteneciente a organismos diminutos, capaces de sobrevivir sin luz, Bueno, de eso sin hay en todos productores base lados. como Sería más plantas interesante. y sin apenas oxígeno, posiblemente alimentándose de minerales, reacciones químicas o energía proveniente del interior de la Tierra. Sí, ahí abajo hay vida, pero seguramente no se parece en nada a la que conocemos en la superficie. Un reino de extremófilos, que quedó separado del resto de la vida Una pinche terrestre hace bacteria. millones de años, prácticamente un mundo alienígena. Algunas muestras de ADN bacteriano mostraban una información genética que no coincidía con ningún organismo terrestre conocido. Sergei Bulat, especialista en genética de células eucariotas, mencionaba ya en el año 2013 que sea lo que viva allí abajo, es un tipo de vida que no se presta para identificación o clasificación. Y destacó que no pudieron atribuir las muestras a ninguno de los 40 subreinos conocidos en las bacterias. Qué raro. El científico dijo que cuando intentaron aislar los fragmentos de ADN, el grado de similitud no superó el 86%. Recalcó que trabajando con ADN bacteriano, esto equivale a cero. Un nivel de 90% ya indica un organismo desconocido. En la comunidad científica muchos pusieron en duda estos resultados, e incluso hoy en día los resultados obtenidos por el equipo de científicos rusos en el año 2013 siguen sin tomarse del todo en serio. Porque pasa que explorar el lago es un dilema. Perforar hasta él implica un riesgo enorme, contaminar un ecosistema que no ha tenido contacto con el exterior desde millones de años. Y que Cada él gota llega a de agua, nosotros cada también. microbio terrestre, podría alterar para siempre este mundo perdido. Una delicada burbuja de tiempo que corre el riesgo de explotar con un simple alfiler. Aún así, las mediciones continúan. Los últimos análisis detectaron algo que pone patas arriba todo lo anteriormente supuesto. dime. Se detectaron niveles inusualmente altos de oxígeno, y algunos datos sugirieron la presencia de actividad hidrotermal en el fondo del lago. Si esto se confirma, Vostok no solo sería un lago hogar a un ecosistema primitivo y limitadísimo, sino un sistema dinámico, complejo y sorprendentemente activo. Son estos Sí, conceptos ahí. los que no solo atraen a los geólogos o biólogos, sino también a los astrobiólogos. Este lago antártico es la maqueta ideal para estudiar cómo podría darse la vida en océanos subterráneos en mundos de hielo. Qué loco. Si la vida puede existir aquí, en la oscuridad, el frío y el aislamiento total, entonces quizá también pueda existir bajo los hielos de Europa, Luna de Júpiter o Encélado, de Saturno. Pero existe otro riesgo a la hora de explorar el lago Vostok. Que salga. Hay quienes apuntan que este lago prehistórico también puede albergar patógenos aislados Sí. por millones de años del resto del planeta. Restos prehistóricos de infecciones antiguas. No me refiero a los conocidos virus zombies del permafrost siberiano, sino a bacterias o viruses Espérate, que ¿lo nunca han qué? ¿De sido qué? conocidas por la humanidad. Organismos que llevan esperando por millones de años nuevos huéspedes formados por millares de células sanas que infectar. Puede que en Vostok se encuentre la llave del apocalipsis. Pero dejando de ¿Qué lado pasó? Ya recordé lo de los virus zombies en el coso de Siberia. No zombies de que te vuelven zombie, pero zombies de que están congelados y vuelven a la vida una vez se descongelan. Entonces, claro, estos no son esos de que están congelados y vuelven a la vida, tipo al descongelarse, vuelven a continuar su existencia, ¿no? Estos de aquí abajo llevan años ahí, nunca se congelan, están constantemente ahí, viviendo en su ecosistema cerrado. los peores escenarios, el lago Vostok sigue siendo uno de los mayores misterios de la Tierra. ¡Oh! Cuiden el viaje y repito, muchas gracias. ¡Qué lindo! ¿De cuándo es este video? ¡Qué lindo, ¿Cómo era? ¿Terminamos? ¿Mierda? No te mentiré, me gusta el caso de The Terror, pero es que me gusta agregarle un par de cosas más místicos. Aunque la verdad, de todos los casos, ¿cuál es el que más me gustó? Personalmente, es complicado. La nieve y el frío son una mierda que a mí me atemoriza mucho, weón. Porque ese es el punto. Es algo relativamente controlable, pero en el momento que pierdes el control de ella te hace cagar. Es monstruoso, bro.
Y al mismo tiempo es como crear liminalidad en espacios abiertos. Eso es muy interesante. Lo del tiburón no lo sabía. Sí, definitivamente el tiburón de Groenlandia estuvo ahí bien top estuvo bien pick en el top, weón. Porque es que imagínatelo, sigue siendo pura especulación, me imagino, ¿no? Pero yo esperaba ver más monstruos. Es que ese es el punto. Técnicamente vimos puros casos reales. O sea, al principio dijo que tal vez podríamos hablar de leyendas y cosas, ¿no? Pero por ejemplo, en el momento que hablamos de la leyenda del coso este Inuit, hablamos del tiburón. Y sinceramente siento que eso es un poquito mejor porque claro, por mucho que me dé miedo un monstruo horrible que roba niños, la idea de imaginarme un tiburón ciego arrasando con un niño y llevándoselo a las profundidades mientras lo traga completo es una wea que yo nunca me había imaginado, no pensé imaginarme y sinceramente diría que me gustaría verlo nomás porque sería como un evento histórico, pero al mismo tiempo como que no quiero ver que se muera un niño. Probablemente me echen la culpa a mí de no ayudarle, pero es que era un tiburón, güey, estaba chido. Dios mío, estaría durísimo, bro. Estaría durísimo. Tiburón pana. No, no lo veo muy pana, mi compa. Se comió un bebé. Usa un cebo, tonta. Ya, pues, le doy un bebé. Mira, mira, tiburoncito. Tienes un bebé. Es tu comida favorita. Bunny, se están descongelando los polos. Cuando se descongelan lugares que un ser humano nunca ha llegado. ¿Que nunca ha llegado qué, güey? ¡Que nunca ha llegado qué, güey! No, pero Lo eso peor es es que cierto. los peces que tienen esa habilidad lo logran en un parpadeo. ¿Qué cosa? ¿Lo de tragarse la entera como tu vieja? Pero bueno, volviendo un poquito al punto. No lo sé, el hecho de que los polos se derritan me da curiosidad de cómo sería ver lo que hay ahí adentro. Pero al mismo tiempo sabemos que es por el calentamiento global y por un montón de otras cosas que están bien cagadas y no me gusta. Es como los descubrimientos que se encuentran siempre en los polos norte, ¿sabes? Los animales congelados y esas chingaderas. Tipo, eso es muy chido. Pero el precio a veces puede que sea muy alto, aunque alabado sea el ñañut, también hay que hablar de eso, ¿no? Utiliza Casimiro como SEO. Nah, el tiburón no creo que como porquería. Estuvo divertido. Tal vez me hubiera gustado un poco más de folclore. Creo que eso hubiera estado un poco más entretenido. Porque claro, los casos reales son más que... son más curiosidad que otra cosa. Creo que simplemente ando en el mood del terror después del último video, pero creo que es que da para mucho trabajo, da para mucho folclore. Fuera de quitando las historias típicas de skinwalkers, demonios, wendigos y esas cagadas. Imagínate ver un poco del folclore ruso, tipo como lo que pasó con los Y vengo soldados, de algo ver un así. directito de mi profe de Auslander, canal infravaloreado de historia militar que se hace unas papeadas como BDC desde los años Ah, 20, pero después de eso contexto para poner listo, ya, cállese el hocico. ¿Cómo le puedo quitar el acceso al bot a un güey, weón? Dios mío, weón. Para cuando los polos se derritan se verán todos los cuerpos que cayeron al hielo y jamás fueron encontrados. Dep- Depende de qué tipo de cuerpos estamos hablando. Tipo, yo me deshice de algunas cosas, pero no creo que aparezcan en el hielo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, tipo, creo que también daría eso para un video, tipo, si yo fuera David Senko, buscar folclore de este estilo. Podría ser plus, déjame considerarlo. A ver si se le quitan los hueones y así ya no metemos un baneo, tipo, no usen el bot por nada. Al final el ser humano solo conoce el planeta como el 40%. Nunca me han gustado las estimaciones de cuánto el ser humano conoce el planeta porque es como decir, es que solo conocemos 10% del océano. Y es porque, no, güey, la gran mayoría de esa weá es mentira, weón. Carajo. Carajo, weón, hay límites. Después andan diciendo más pura mafufada. No lo sé, creo que un día de estos, tal vez para mi canal en algún momento podría anotar alguna de estas ideas, porque, como digo, el frío es una mierda aterradora, pero tal vez podría hablar un poco más de folclore o de cosas aterradoras que... ¿Qué pasa? ¡Ay, son los gatitos! ¡Me asusté! Me asusté, ¿qué estaba diciendo? Bueno, cosa rusa, folclore, no conozco mucho. Rusia chía. Anyway, fin del video, fin del video. Oh.